Vamos a orar en esta mañana para que esto quede en las manos del Señor. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria. Gracias, mi buen Dios, por este privilegio. Gracias, mi buen Dios, por esta oportunidad que tú nos das de aprender más de tu palabra. Ponemos la clase de este día en tus manos y ponemos la vida de todos nosotros en tus manos. Así es que, mi Dios, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, todo queda en tus manos. Amén y amén. Bueno, homilética, vamos a ir entrando. Esta es la parte teórica. Introducción a la homilética, lección 1. Son varias lecciones. Más que todo, las lecciones que abundan son las que incluyen la teoría. Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es la homilética? ¿Verdad? Homilética es la ciencia y el arte que trata de la preparación y predicación de mensajes de la palabra de Dios. O sea, la homilética nos da los recursos, las herramientas para poder preparar un buen sermón. Eso es lo que hace la homilética. Nos da los recursos para hacer un análisis correcto del texto bíblico y nos ayuda a que toda la argumentación que produce el texto la podamos colocar en un orden cronológico y progresivo para poder hacer una exposición coherente, inteligente, satisfactoria, comprensible, clara, edificante, proporcional de la palabra, ¿verdad? Entonces, en un sentido más correcto, la homilética es el camino por donde el predicador va a transitar para conectar a la gente con el Señor, con Jesucristo, ¿verdad? Eso es la homilética. Hay muchas personas que detractan la ciencia de la homilética, como también detractan la ciencia de la hermenéutica, cosa que no debe de ser así, ¿verdad? Porque todas estas ciencias se originaron desde hace muchos siglos atrás para poder hacer una correcta exposición de la palabra. La homilética tiene que ver con la estructura, preparación y pronunciación del sermón bíblico. Nos enseña no solo a elaborar de manera científica un discurso, sino también a predicar eficazmente. O sea, la homilética nos ayuda a elaborar un sermón muy bueno, muy nutrido, muy rico, pero también nos ayuda a exponerlo, ¿verdad? Nos ayuda a exponerlo. O sea, usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo nos va a ayudar la homilética a saber hablar? Bueno, primero, pues nos va a enseñar a ordenar nuestros pensamientos, porque mucha gente comienza predicando con la conclusión y termina con la introducción. Entonces nosotros en la homilética aprendemos a desarrollar la parte introductiva, aprendemos a obtener el tema, ¿verdad? El tema del cual el texto está tratando o nos quiere decir, y nos ayuda a poder desglosar todo ese tema y poderlo exponer de una forma coherente, ¿verdad? Normalmente, digamos que el 90% de la predicación en los púlpitos está lejos de la homilética. Y no digamos de la interpretación del texto
¿verdad? Porque se está predicando de manera, podría decir yo, de manera bajo la gracia del Señor, no como debe de ser. Pero hoy nosotros vamos a aprender en este curso cómo elaborar un sermón bíblico y cómo exponerlo. Dos requisitos básicos para hablar en público. Primero, el requisito es tener algo importante que decir, ¿verdad? Es algo importante que decir. Creo que a ustedes les envié un documento en PDF, creo. Sí, en PDF creo que se los envié de este material, así que usted lo puede ir ubicando ahí, ¿verdad? Entonces, el primero de los dos requisitos es tener algo importante que decir. Una cosa que debemos tener claro es que al púlpito no vamos a ir a contar chistes. Al púlpito no vamos a ir a hablar de Xiomara Castro. Al púlpito no vamos a ir a hablar de otra cosa más que la exposición inteligente, correcta de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer a un púlpito. Entonces, el primero de los dos requisitos es tener algo importante que decir, algo que vale la pena decirlo. Usted dirá, pastor, pero fíjese que la Biblia tiene 66 libros. Sí, pero hay algo importante que decir. Y de ahí yo me conecto con lo que decía un teólogo llamado apellido Barr, Karl Barr, decía que el predicador debe tener la Biblia y el periódico a la mano. Bueno, ahora ya no tenemos el periódico, ahora tenemos el periódico en línea para conocer las necesidades de su contexto, para conocer los problemas de su contexto. Entonces, por medio de la Biblia, nosotros le respondemos a la sociedad desde el contexto de la Biblia. Entonces, esa es la parte donde lo importante que hay que decirlo es algo que en verdad valga la pena, porque usted puede hablar cualquier cosa de la palabra, pero mientras que si es un tema puntual, eso causará un impacto mayor en la audiencia. Segundo requisito es saber cómo decirlo, ¿verdad? Saber cómo decirlo. Eso es muy, muy importante tener en cuenta eso. Algo importante que decir, algo que valga la pena y saber cómo decirlo. ¿Cómo se plantea usted para predicar? ¿Cuál es su primer pensamiento que se le viene a la cabeza cuando sabe que va a hablar ante muchas personas? ¿O cuál es el pensamiento que se le viene a su cabeza cuando va a predicar? Es cómo va a empezar. Porque déjeme decirle que el inicio de un sermón es detonante para poder hacer un desarrollo satisfactorio del sermón bíblico. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué palabras voy a decir? Para eso existe la introducción, ¿verdad? Para eso existe la introducción, para plantearle a la gente lo que se viene en la exposición de la palabra. Entonces, sintetizamos dos requisitos básicos para hablar en público. Número uno, tener algo importante que decir, algo que valga la pena. Y número dos, saber cómo decirlo, ¿verdad? Saber cómo decirlo. Hay gente que empieza gritando y termina gritando, ¿verdad? Tarde o temprano se le acaba la fuerza y se le acaba la garganta. Todas esas cosas las plantea la homilética, que va muy conectada con otra rama que se llama la oratoria. Entonces es ahí donde nosotros nos agarramos de allí para poder presentar una predicación entendible,
una predicación concisa, una predicación plena, para que el vacío de las personas, las necesidades del pueblo de Dios sean satisfechas o complacidas en la exposición de la palabra. Así es que estos dos son los requisitos. Vamos avanzando. Requisitos para el éxito en la predicación. Primero, los dotes naturales, ¿verdad? O sea, son aquellas habilidades que posee la persona. Entre otros están el raciocinio claro, o sea, una razón mental, una mente clara, pues, no una mente divagante, no una mente fantasiosa, no una mente exagerada, ¿verdad? O sea, tener un raciocinio claro a la hora de exponer la palabra de Dios. Tener un buen temple de emociones. Yo conozco personas que empiezan predicando riéndose y no pueden decir algo si no se están riendo. Eso es un defecto. Eso es un defecto porque usted está exponiendo la palabra de Dios. Hay momentos en que la predicación amerita un poco de jocosidad, no mucho, pero nosotros tenemos que tener un dominio de emociones, ¿verdad? Ni muy serio, ni tampoco muy risueño o muy chistoso. Tenemos que tener ese dominio en nosotros. Y esas cosas se adquieren, pues, conociendo la homilética. Porque hay personas que actúan así por el desconocimiento de la homilética. Yo he corregido alumnos en este instituto, ¿verdad? Todos esos defectos uno los corrige aquí en la homilética. Por ejemplo, ustedes van a hacer varios bosquejos bíblicos y varios de ellos me los van a exponer. Entonces ahí en la exposición yo se los voy a corregir. Yo le voy a corregir los defectos que usted tenga para que usted se pula, ¿verdad? Para que usted pula su exposición, su ministerio. Porque hay gente que tiene muchos defectos en la exposición cuando está predicando, pero como nunca han sido enseñados ni corregidos, entonces eso se ve espantoso. La palabra es totalmente plena e inspirada y no necesita nuestros defectos ni tampoco nuestras exageraciones, ¿verdad? Ni mucho menos divaríos mentales, porque eso lo pueden opacar. Una vigorosa imaginación, sí, pero no tan al grado de imaginar cosas como, por decirlo así, Pablo usó un celular. Eso es una imaginación exagerada. Eso es muy exagerado, ¿verdad? Una buena voz, eso sí, una buena voz. Una buena voz. Bienaventurados aquellos que poseen una voz que no necesitan micrófono. Bienaventurados. También cuando hablamos de buena voz, hablamos del cuidado de la voz. Porque tanto para el cantante como para el que predica, la voz es su herramienta poderosa. No debe andar consumiendo cosas extremadamente heladas cuando acaba de predicar o cuando acaba de cantar. Y si está afectado de su garganta por X enfermedad, debe de cuidarla, debe de consumir buenos tés para purificar la garganta, para cuidar la garganta, ¿verdad? No exponerla, no dañar la voz, porque ese es el medio que Dios usa para dar a entender o expresar el mensaje que Él tiene para su pueblo. Entonces, en cuanto hablamos de dotes naturales, una buena voz, una voz audible, una voz entendible, ¿verdad? Una persona que es afónica de voz por naturaleza es bien complicado que desarrolle un mensaje. O sea, es que el problema, mire hermano, el problema de la predicación
es que usted empieza a predicar de una forma apacible, controlada. Es en el momento en donde usted, su personalidad, usted, escuche bien, usted está entrando en la predicación, pero cuando avanza la predicación, aparece algo que usted no se da cuenta a qué hora llega, es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ah? Es la inspiración. Entonces, cuando entra la inspiración, usted se transforma. ¿Verdad? Le digo porque yo llevo años predicando. Usted se transforma, usted siente que creció tal vez 10 veces más en motivación, en inspiración. Y usted empieza a sentir que aquello va fluyendo y va saliendo y va saliendo y va saliendo. ¿Ah? Y eso es un poder, eso es una fuerza. Eso es una fuerza que lo invade inmediatamente. Porque la predicación de la palabra debe de ir acompañada de la potencia del Espíritu Santo. Por eso hay gente que dice, no, a mí no me gusta oír ese predicador. Dije, porque ese predicador muy fuerte habla. No, si quiere escuchar una homilia condicionada, váyase a la católica. En la católica ni siquiera va a escuchar poner atención porque ahí a duras penas se oye la voz del cura. Pero en la predicación evangélica, ¿verdad? La predicación evangélica es la que está acompañada de ese plus extra. El plus se llama el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la predicación, mire, esto me conecta inmediatamente a lo que pasó con la iglesia primitiva. Ayer estábamos en la clase de homilética 2 y el profesor enseñaba que el querigma de la iglesia primitiva, o sea, la predicación espontánea de la iglesia primitiva, tenía más del Espíritu Santo que de Cristo. Porque el plus Espíritu Santo es el que se necesitaba para derrumbar argumentos religiosos, para derrumbar tesis religiosas de ese tiempo. Se necesitaba ese poder. Usted puede ver la primera predicación de Pedro, convirtió a 3,000 personas. Luego predicó por segunda vez y convirtió 4,000 personas. Entonces, el tener una buena voz es un elemento exquisito para el Espíritu Santo de Dios. Ahora, personas que tienen poco timbre en la garganta, es bien complicado. Es bien complicado que puedan desarrollar un mensaje, porque a medida que uno va entrando, se va desarrollando la exposición, ¿verdad? Y eso va liberando muchas cosas en nuestro organismo. Entonces, el primer dote natural es poseer una buena voz. Asimismo, todas aquellas cualidades buenas que naturalmente existan en el individuo y le sean útiles y favorables a la predicación. Otro factor importante, conocimientos. Serán útiles los conocimientos de todas clases, pero sobre todo debe conocer la verdad bíblica. Debe quedar claro que ese conocimiento es el principal y no el secundario, por consiguiente hay que atesorarlo. El conocimiento en la palabra de Dios, o sea, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cómo fue conformada la palabra de Dios? ¿Cuál es la riqueza que ella contiene? ¿Qué es lo que el autor está diciendo? ¿Cuáles son las doctrinas que ella contiene? Esos conocimientos obviamente nutren el léxico del predicador. Ahora, después de enriquecerse, porque es que el problema está de que aquí hay dos cosas importantes. Uno, el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. Luego está la academia, que es donde el predicador se enriquece, es donde el predicador crece, es donde el predicador se pule. Porque no me va a decir usted a mí que un diamante natural es lo mismo que un diamante pulido. Jamás es lo mismo. El diamante pulido vale de repente 3 veces más que el diamante en bruto. El diamante sigue siendo bruto, aunque por dentro sea el vivo diamante, pero por fuera está tosco, feo, tiene forma de piedra, mientras que ya pulido es la pura crema innata del diamante. Eso es lo que es de mucho valor. Entonces, la academia, la formación, es lo que pule el diamante, ¿ok? Aunque el expositor, el obrero, tenga enormes cualidades, sin la academia solo es un diamante en bruto que tarde o temprano va a golpear. Tarde o temprano su defecto de ser diamante en bruto va a aparecer. Mientras que el diamante pulido, por todos los ángulos que lo ponga, se aprecia maravillosamente bien. Entonces, la academia forma al predicador. La academia pule al expositor. La academia enriquece el conocimiento del predicador cuando estudiamos hermenéutica bíblica avanzada, cuando estudiamos exégesis avanzada, cuando estudiamos homilética, cuando estudiamos cristología, cuando estudiamos teología del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Esto enriquece. Cuando estudiamos teología sistemática, esto enriquece, va enriqueciendo, va enriqueciendo, va enriqueciendo. Claro, cuando el predicador se para a predicar, su exposición es otra. Posee los dotes naturales, porque hay quien es buena para hablar en público. No se cohíbe. Este es un don natural. Tiene buen timbre de voz, está académicamente preparado, no solo sabe la exégesis bíblica, exégesis, no eisegesis, ¿verdad? No solo sabe exégesis bíblica, sino que tiene conocimientos de cultura general, ¿verdad? Sea sociología, filosofía, psicología, español, historia, ciencia, tecnología, política internacional. Todas esas cosas enriquecen al predicador y le producen una gama amplia, una matriz general en donde el predicador se puede desarrollar. Porque qué feo que le prediquen a un pastor de algo y no sepa nada, ¿verdad? Es un poco feo eso, por eso uno tiene que estar empapado de todo. Desde que yo recibí homilética en 1996, aprendí que yo debía estar conectado con todo, ¿verdad? Conectado con todo. Medicina, biología, genética, química, ciencia, física. Uno lee de todo. Yo leo de todo. Yo leo de todo. De todo. Absolutamente de todo. Yo todo lo que aparece enfrente de mí yo lo leo. ¿Por qué? Porque estas cosas nos ayudan a nosotros a presentar la palabra de Dios como la respuesta al contexto de la vida, ¿verdad? Cuando vemos alguna catástrofe natural, vamos a la palabra de Dios y encontramos que está profetizado. Entonces enmarcamos todas esas cosas y las proyectamos a la gente desde el contexto de la palabra y la gente dice, wow, yo tengo que arreglar mi vida porque el Señor ya viene. Eso me pasa a mí a veces aquí en la iglesia, con gente humilde. Número 3, habilidad para trabajar con el material que se tenga.
O sea, manejar con destreza y disposición los conocimientos acerca de cada tema. Eso lo provee el tener conocimiento de algunas cosas. El predicador nunca se raja. El predicador, a lo que lo pongan, del tema que le pongan y que le pidan, de ese se la tira. De ese. Porque un predicador tiene que tener todas las herramientas en sí. Tiene que cargar con toda la información en sí. Un predicador sin herramientas, un predicador sin conocimientos, es como un carpintero sin herramientas. Un predicador sin habilidades es como un mecánico sin herramientas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de trabajar con el material que se nos ponga. Por ejemplo, de esta sección yo voy a sacar dos maestras. Yo voy a sacar dos maestras para que den clases a partir del otro año, cuando ya terminen ellos sus clases. En junio del otro año terminamos. En este junio, el próximo mes, entramos a cuarto año ya. Ya se acerca el final de esto. Pero que esto deja dos maestros. Estos maestros, yo vi que ya tienen el material, tienen los conocimientos, tienen los recursos, tienen las habilidades naturales, ¿verdad? Y tienen el don. Entonces esos maestros, si aceptan, van a dar clases en línea, ¿verdad? Van a dar clases en línea. Entonces, un predicador debe de tener la habilidad para trabajar con el material que se le ponga por delante. Con el material que se le ponga. Y si siente que es impenetrable, busca la manera de cómo entrarle. Yo he pegado con libros que no he pasado de la primera hoja. Hasta que le entro, hermano. Hasta que le entro. Y si no entiendo mucho, empiezo a investigar, ¿verdad? Y eso amplía el panorama o pregunto, ¿verdad? Porque cuando no sé, yo pregunto. Número 4, piedad. En el predicador debe de haber amor, consagración y respeto a la verdad. Amor, consagración y respeto a la verdad, a la palabra, al Señor y a las cosas espirituales. Tener interiormente una verdadera experiencia cristiana que se manifieste en lo exterior. El predicador debe de tener un respeto profundo de la palabra de Dios. Debe tener un respeto profundo por el Señor. Cuando usted predica la palabra, usted no va a predicar del presidente. Usted va a hablar del que inspiró la palabra, o sea, Dios. Usted con quien tiene que quedar bien es con Dios, no con la gente, porque el juicio de Dios es perfecto. Y Dios juzgará a todos los predicadores que hablan disvaríos en los púlpitos. Y hay quien entretiene a la gente y hace a un lado al Señor. Ahora puedo ver predicadores que ya no respetan a Dios. Puedo ver predicadoras que ya no respetan a Dios. Muestran mucho su cuerpo en los altares. Y los predicadores hombres ya no los miro con corbata. Ya no los miro con su manga larga, con su pantalón formal. Se acabó porque dicen que eso es parte de un cristianismo conservador. Ahora los veo desfachatados en los altares, a veces hasta sin calcetines, a veces hasta sin un desorden, como que si estuviesen en un mercado. El predicador debe mostrar credibilidad, debe mostrar las evidencias que es portador de un mensaje no natural, no humano, sino un mensaje celestial, divino.
El predicador debe de inspirar aceptación, debe de inspirar confianza, que cuando se para en el púlpito no empiece a reírse la gente porque es un chabacán, es un cirquero, sino que es un expositor de la palabra, que el que va a atencionar lo que ese hombre va a hablar saldrá edificado, saldrá renovado, ¿verdad? Entonces, el predicador debe tener piedad, pero no piedad que está relacionada con la misericordia, sino que ser piadoso, temeroso de Dios, respetuoso del Señor, no proferir malas palabras en el púlpito, no proferir palabras incoherentes con la naturaleza del mensaje que es portador. Debe de tener pulcra su boca, debe de tener pensamientos pulcros, limpios, que no use el doble sentido en la predicación. Cuando se está hablando de temas como el matrimonio, como la pareja, debe de haber mucha santidad en sus expresiones, en sus emociones, en sus acciones. Nosotros, si el Señor nos pone en una balanza, no tardaríamos, pasarían eternidades para pagarle lo que le debemos. Porque los altares han sido pisoteados, han sido profanados por predicadores que van a exhibirse en lugar de mostrar la piedad que el Señor quiere ver en su pueblo. Número 5, los requisitos para tener éxito en la predicación. Debe de haber aplicación al trabajo, un esfuerzo constante, esmerado y diligente para estudiar, investigar, escribir y cultivar nuestros dones en relación con la predicación. Por la experiencia se sabe que, satisfechos estos dos grandes requisitos, se habrán suplido en mucho aquellos que naturalmente no se tengan. Como se ve, son algo que se puede adquirir. Entonces hacemos un repaso. Un esfuerzo constante, esmerado, diligente para estudiar la palabra, investigar, escribir. Hay que escribir. Hay que escribir el sermón. Hay que escribir notas introductivas, inductivas, que enriquezcan el sermón. Notas paralelas o alternas que nos ayuden a aclarar vocablos bíblicos, que nos ayuden a profundizar en verbos bíblicos. Pero un haragán, ¿qué va a hacer? Una persona que no es esforzada, ¿qué va a hacer? No puede utilizar la homilética y seguirá predicando empíricamente toda su vida, revolviendo un tema con el otro, empezando en Génesis y terminando en Apocalipsis, hablando de juicio y al mismo tiempo hablando de la familia. Entonces, se necesita un esfuerzo constante. Yo he dicho siempre que enseño homilética, cuando vaya a hacer un sermón, despeje todas las cosas en su contexto, realice todas sus actividades y concéntrese exclusivamente en el bosquejo. Porque si está haciendo un bosquejo y después está preocupado porque los frijoles están en el fuego, ¿verdad? Usted no va a poder estar en dos cosas al mismo tiempo. Porque una vez que usted recibe la inspiración de Dios para hacer el bosquejo bíblico, no lo puede soltar. Porque si lo suelta por estar atendiendo las gallinas, por estar atendiendo una cosa, atendiendo la otra,
se le va la inspiración y después no haya la conexión. Recuerde, la exposición de la palabra es una conexión con Dios. En ese momento donde usted y Dios se conectan, Dios empieza a revelarle, Dios empieza a inspirarle por dónde va el tema, por dónde van las ideas principales, y va construyendo y va anotando, va escribiendo, hace el manchote y después lo va a transcribir, y ya lo va transcribiendo despacio, lo va madurando, le va añadiendo. Pero fue ese momento donde Dios le dio. Por eso primero realice todas sus actividades, ¿verdad? Y quédese totalmente solvente, sin ningún atraso, para que usted pueda tener esa conexión con Dios. Amén. Porque Dios está dando, pero su raciocinio está funcionando allí. Está ubicando en orden todo. No es que Dios se lo va a ir dando punto por punto, tampoco es así. Sino que eso es el resultado de algo constante, de un sacrificio, de una diligencia, de estudio. ¿Qué significa este vocablo? ¿Qué significa el vocablo carne en la Biblia? Yo se los enseñé. ¿Verdad que ustedes recuerdan cuando vimos hermenéutica y empezamos a investigar en el diccionario Vine y luego lo fuimos a la Strong, qué significaba carne? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, todos esos vocablos, cuando usted quiere exponer y quiere aclarar, usted empieza a hacer notas alternativas para llevarlas en el sermón y así aportarlas al pueblo de Dios, para que la gente quede edificado. Porque si usted como predicador solo dice que es carne y carne y carne, ¿qué va a entender la gente? Pecado. Porque la gente relaciona la carne con el pecado, por lo que dice el texto, ¿va? La carnalidad. Pero carne es un vocablo que en la Biblia significa bien animales o personas. ¿Verdad? Persona. Cuando Dios le dice doblega tu carne, cuando Dios te dice doblega tu carne, recuerde que quien inspiró la Biblia fue Dios, ¿va? Él usa el mismo lenguaje figurado. Cuando Dios le dice a alguien, dile que doblegue su carne, usted no va a entender que está en pecado ese individuo. Hay que ser sensato. Cuando dice doblega tu carne, es que se someta, se entregue, se humille. No es que el hermano o la hermana esté en pecado porque Dios le dijo la carne. Eso es el resultado de un pueblo en ignorancia. Pero usted ya no es ignorante. Ya usted aquí, usted sale pulido, filudo y agudo. Carne en la Biblia, ya dije, o son animales o son personas, depende del contexto, porque cuando dijimos y vio Dios que toda carne había contaminado su camino, estamos hablando de seres humanos que habían corrompido sus costumbres. Eso es la interpretación hermenéutica de la palabra. Por eso, el predicador debe de ser una persona esforzada, con constancia, esmerado a hacerlo mejor. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Solo observe la diapositiva que usted está viendo aquí. ¿Usted cree que Microsoft me las tiró ya hechas? No, hermano. Todo esto es un trabajo. Solo mire. Todo esto es un trabajo, mire. Todo esto es un trabajo. Entonces hay que ser diligente, esforzado, esmerado. Mire. ¿Para qué? Para que tenga un mejor apoyo visual de lo que estamos hablando. Hoy vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo globalizado. Y esto es para las hermanas que van a enseñar. Deben de tener su mayor esfuerzo, su mayor diligencia. Vivimos en un mundo global.
donde todo es video, donde todo es visual. Se acabaron los periódicos impresos, ya casi no existen, ahora todo es digital. La predicación ahora todo debe tener un apoyo visual. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a llegar más rápido al entendimiento de las personas y nos ayuda a exponer de una forma más gráfica la palabra del Señor. Pero un haragán, hermano, ahí va a aparecer con el documento ahí. No, esto se necesita de mucho esfuerzo. Y Dios no llama a los haraganes. Dios llama a los que tienen, a los que son esforzados. A los que son esforzados. A mí me gusta cuando un alumno me presenta un proyecto bien bonito. Me gozo, pero cuando un alumno me presenta un proyecto que no tiene patas ni cabeza, me dan ganas de ir a agarrarlo de las orejas. Ay, perdone, va. Siempre se me sale lo. Entonces, debemos de tener esfuerzo. Mire todo esto para que mis alumnos tengan el mejor apoyo visual. Para que puedan, para que sus ojos y su mente no solo se concentren en una página ahí en blanco, sino que tengan otro tipo de orientación para poder entrar a la palabra. Vamos a ver el arreglo del sermón, primera parte. Entonces, sintetizamos. Un predicador para hablar en público, tiene que tener dos cosas, dos requisitos. Uno, algo importante que decir. No ir a hablar disparates al púlpito, hablar de política o de cosas que no tienen orden ni sentido. Ni mucho menos hablar de él, ni de la mujer, ni de los hijos. No. Es algo importante de la palabra. Dos, saber cómo decirlo. Cómo expresarlo. Cómo expresarlo. Los requisitos para la predicación, para que la predicación tenga éxito, uno de ellos, tener dotes naturales, una buena voz. No un gallito atorzonado ahí, ¿verdad? O un grillo socado, no. Una voz audible, una voz sonora, una voz, ¿verdad? Que truene. Entonces, esos son parte de los dotes. Luego están los conocimientos. Un predicador sin conocimiento no sirve, pues. No sirve. No va a pasar de decir amén, hermano. Amén, hermano. Tiene que saber trabajar con lo que venga, ¿verdad? Tiene que tener piedad, ser un hombre o una mujer piadosa. Una mujer piadosa se para en un púlpito ordenada, corregida, sujeta, ¿verdad? Sujeta, no con el pelo así, que anda la última moda. Entre menos llame la atención el predicador, mejor, o la predicadora. Bien corregido su vestimenta, excelente, ¿verdad? Entonces eso desenfoca el auditorio del predicador y lo enfoca en la palabra, en lo que está soltando, en lo que está diciendo. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué hay gente que no tiene éxito en la predicación? Porque unos chabacanes, porque hacen cosas fuera del orden, de lo normal, y eso, por supuesto, hace un contrapeso a la palabra. Bueno, partes principales de un sermón bíblico. En esta lección aprenderemos las partes principales. Vamos a avanzar. Las partes principales, el primero es el tema del sermón. El tema del sermón es la idea central que se desarrolla durante la exposición del mensaje. Es como la columna vertebral del sermón. Mire, el tema es la idea, es la esencia. Es la esencia del texto o del párrafo.
o de la sección del párrafo, porque también podemos escoger una parte del párrafo. No necesariamente un texto, puede ser una sección, pueden ser 2 versículos, 3 versículos. Ahí lo vamos a ir viendo. Todo va a quedar ya a priori del predicador. Pero el tema es lo que domina la predicación. Todo lo que se diga en la predicación está circundante en pro del tema. ¿Verdad? El tema es el núcleo. Ahora, en la predicación usted no va a pasar diciendo el tema cada rato. No, eso no es sostener el tema. Eso es estarlo jalando porque se le quiere ir. Usted va a estar disertando, ¿verdad? Y aquí voy a ver a los predicadores y predicadoras. Voy a analizar si van a sostener el tema. Por ejemplo, bueno, un tema, Jesús es el Señor, ¿va? Un tema generalizado. No me va a pasar diciendo, es que Jesús es el Señor. Es que Jesús es el Señor, pero Jesús es el Señor. No, eso no es sostener el tema. El tema es la idea dominante de todo lo que está hablando, está girando en pro del tema. Eso lo vamos a enseñar después. Ahora, por supuesto, ¿verdad? Un bosquejo bíblico sin tema no es bosquejo bíblico. El que le da sentido al bosquejo es el tema. Sin el tema no hay nada, papá. No hay nada. Entonces, permítame un segundo. Ahora vamos con el texto. Con el texto del sermón. Es aquella porción larga o corta que se toma de la Biblia y que sirve de base para el sermón. Este texto debe ser la fuente del mensaje y no solo el punto de partida de este. El texto debe ser la fuente de donde fluya naturalmente el sermón. No es que va a agarrar un texto solo para leerlo y de ahí va a empezar a hablar cosas que no tienen nada que ver con el sermón, con el texto, perdón. No, el texto le da autoridad al predicador. El texto le da soporte escritural al bosquejo. El texto le da inspiración al predicador, porque a quien le habla primero es al predicador. A quien le predica primero es al predicador. ¿Verdad? Entonces es fundamental saber escoger el texto. No vaya a escoger cualquier texto. Nosotros siempre hemos recomendado no se vaya a meter a libros donde hay apocalipta bíblica. Libros como Sofonía, como Joel, como Malaquías, como Zacarías, que están llenos de simbolismo y llenos de muchas cosas. ¿Verdad? Hay secciones en la Biblia donde hay materiales dóciles para el predicador. Especialmente cuando se va a utilizar por primera vez el sermón bíblico. Yo tengo unos compañeros en Homilética 2 que nunca han llevado homilética. Y créanme, hermano, la van a ver difícil. Porque si no han tenido la primera homilética es bien complicadito. Será para ellos, ¿verdad? Entonces es fundamental saber escoger el texto de nuestro sermón bíblico. Si no entiende Apocalipsis, no se vaya a meter ahí, ¿verdad? Si no entiende algunas cosas como los proverbios, los cantares, si no entiende de eso, no se meta allí. Hay que saber escoger la porción bíblica. Veamos las divisiones principales. Estas son los pensamientos principales en que se divide el tema. O sea, estas ideas principales son las que le ayudan al tema a explicarlo. Por eso es que desarrollar el tema del sermón no es difícil. ¿Por qué? Porque las divisiones principales son las que ayudan
a explicar el tema. Por supuesto, estas divisiones principales deben de ir en orden cronológico, ¿verdad? Sus pensamientos deben de ir en un orden ascendente. Si es el primero, ¿verdad? Y el segundo no debe de decirse antes del primero. O el tercero no debe de decirse antes de que termine el segundo. Todo debe de tener un orden para que esta exposición del mensaje sea clara o clarificada en la mente de los oyentes. Un tema se explica con más facilidad si lo dividimos por partes. Ese es el propósito de las divisiones. Dividir por partes el tema. Estas divisiones principales se enumeran con números romanos, para darles más realce en el bosquejo y le sea más fácil al predicador darles una ojeada en caso de ser necesario cuando esté exponiendo el mensaje. Dije que la homilética es el camino por donde ha de transitar el predicador, pues el bosquejo son las líneas por donde pasa el tren y el tren es el predicador. Si se pierde en el bosquejo, se echó a perder todo. Peor si no lo tiene mentalizado. ¿Qué pasa con las subdivisiones? Estas son las que se derivan de las divisiones principales, ¿verdad? O sea que son las explicaciones de ellas. Así como las divisiones principales hacen más claro el tema al tratar, así las subdivisiones hacen más claro lo que se quiere comunicar con ellas. Si las ideas principales o divisiones principales explican el tema, las subdivisiones, que se pueden enumerar con incisos, ¿verdad? Inciso A, inciso B, o 1, 2, 3, números ordinales, normales. Estas subdivisiones explican la división principal, ¿verdad? Al caso que hacer una explicación o anotar las subdivisiones como debe de ser nos ayudará a explicar muy bien el tema. Vamos a la conclusión. La conclusión es el clímax del mensaje, es aquí donde se pone en marcha de ataque a todo el ejército de la emoción, la luz de la razón y el poder del Espíritu Santo para atacar la fortaleza del corazón del oyente y penetrar en la ciudadela de su alma y dejar en ella sembrada la simiente divina. La conclusión no se debe confundir con la introducción. La conclusión es la síntesis del mensaje, ¿verdad? Cuando usted dice, y con esto concluyo, tú amigo que has escuchado la palabra, que has oído lo que Dios te dice, que has comprendido el propósito de Dios, Él te sigue esperando. Él con sus brazos abiertos te sigue esperando para mostrarte un amor verdadero, no fingido. Te traicionaron, te dieron la espalda, te rechazaron, pero he aquí alguien que te ama con amor eterno y dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Ven a Cristo y Él te abrazará con sus brazos de amor. Esa es una conclusión. Entonces, no debemos confundir la conclusión con la introducción, porque la introducción es todo aquello que prepara la mente del oyente para el desarrollo del mensaje. Vamos a la introducción. La introducción se escribe, se deja de último, pero es la primera la introducción es la última que se escribe. Esta es la parte que usa el predicador para preparar la mente de los oyentes, para que reciban con gusto lo que se propone comunicarles.
Dejamos para el final esta parte porque es lo último que se prepara, aunque es lo primero que se dice. Así que la introducción prepara, ¿verdad? Prepara al oyente, prepara al auditorio. Una introducción frívola, una introducción pobre, una introducción tibia, no será una buena apertura para lo que va a predicar. Una introducción vigorosa, una introducción rica, ¿verdad? Una introducción atrayente hará que el auditorio se conecte con usted. Hará que el auditorio se encarne con usted. Y el auditorio irá hacia donde usted vaya, ¿verdad? Porque la introducción hizo que la mente de los oyentes fuese atrapada por su predicación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando entremos a la parte práctica, yo les voy a hacer una exposición de un bosquejo para que usted aprenda, a introducir, ¿ok? Para que usted se desarrolle en el arte de la predicación. Una predicación que la gente entienda qué es lo que usted quiso decir. No salgan confundidos los hermanos del culto, ¿verdad? Veamos el arreglo del sermón, primera parte. En este punto entraremos en detalle sobre cada uno de los puntos antes señalados con el fin que el estudiante lo asimile mejor. Volvamos al tema del sermón. Como ya dijimos anteriormente, el tema es el asunto sobre el cual se ha de hablar, expresando en forma breve cómo elegir un tema. Es la pregunta, ¿verdad?, que surge. El tema debe elegirse tomando en cuenta al predicador y al auditorio al cual se le comunicará el mensaje. El tema debe elegirse de acuerdo al predicador. Nunca vaya a poner, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, circunstancial. Un tema. Un líder mundial se aproxima. Si usted no puede sostener ese tema, y si su auditorio tampoco lo puede recibir, pase. Nunca vaya a usar un tema para impresionar al auditorio, porque puede quedar ridiculizado, ¿verdad? Por ejemplo, un tema, la deidad de Cristo. Si usted no maneja ese argumento, si usted no tiene el bagaje de eso, no lo haga. No lo haga. Hay que buscar textos dóciles para que nosotros nos podamos desarrollar. Otro argumento importante es el auditorio. Es el auditorio. Por ejemplo, yo tengo un tope aquí. ¿Verdad? Yo tengo un tope aquí. Yo no puedo sacar la otra parte que yo tengo. No la puedo desembocar. ¿Por qué? Me vuelo la iglesia. ¿Sí? Los apachurros. O sea, todo esto tiene una lógica. Todo esto tiene una lógica. Es como que usted lo inviten a predicar, vaya. Usted lo inviten a predicar y usted lleve una enseñanza así como la que yo les di de hermenéutica, que la palabra tal significa esto. La gente va a quedar, le va a explotar la cabeza. Porque hay que tomar en cuenta al auditorio. Este auditorio tiene la capacidad para que se le dé un grano pesado. Este auditorio, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que necesita este auditorio?
No, porque este auditorio lo que necesita es saber perfectamente el término de la santidad. Hablemosles de santidad. Este auditorio, este auditorio necesita conocer mucho de el amor fraternal. Pues hay que hablarle que hay que cuidar a los hermanos, porque no solo hay que cuidarse a sí mismo, también hay que también hay que cuidar a nuestros hermanos, porque si no hay unidad en la iglesia, si no hay hermandad en la iglesia, entonces no hay iglesia. No hay iglesia, entonces ahí hay que, el predicador canaliza. ¿Puedo dominar ese tema? Sí, lo puedo dominar. Entonces a la iglesia le va a caer bien. Pero si yo a la iglesia, vaya, yo me voy a poner, como dijo Herminio, a yo. Si yo vengo a la iglesia y le pongo un tema, la destrucción de la gran ramera, así le va a hacer la cabeza. ¡Puf! Así. Yo puedo dominar el tema, pero la iglesia no lo puede contener. Me los quiebro. Entonces, esto es como cuando usted tiene un bebé. El bebé consume pecho o pepe. Cuando va creciendo, ya come papita, ¿verdad? Desecha. Cuando va creciendo, ya le empiezan a salir los dientitos, ya come pollo. Y ahí va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, conforme va creciendo, sí se le va alimentando. Así es la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener la piedad, o sea, el respeto a la palabra, el respeto a las cosas de Dios. Yo no voy a traer un tema a la iglesia para impresionar. En primer lugar, ¿a quién voy a impresionar? No gano nada con impresionar a la gente. Número 2, no voy a obtener el resultado que quiero obtener. No lo voy a obtener porque la gente va a salir refundida y reconfundida. Usted también, usted debe de medirse primero. Así es. Usted debe medirse, ok, ¿puedo con esto o no puedo con esto? Porque hay temas que sí puede el auditorio, ¿verdad? Por ejemplo, el rapto de la iglesia, sí lo puede, sí lo aguanta. Sí lo aguanta. El rapto de la iglesia. Por decir un tema escatológico, ¿no? Las falsas herejías, sí lo aguanta. Sí lo aguanta. Los mártires de la iglesia, sí lo aguanta. Pero ¿qué sucede? Primero mídase usted mismo. Señor, ¿puedo yo con este tema? Pastor, ¿y qué pasa cuando el Señor me da un tema? Si el Señor le da un tema es porque usted puede y el pueblo lo puede recibir. El Señor no le va a dar una cosa que usted nunca pueda desarrollar y que mucho menos el pueblo pueda soportar. Ahora, hay otra cosa importante aquí. ¿Cuántos sermones se predican en la iglesia que el predicador no los puede dominar? ¿Cuántos sermones se predican en la iglesia que la iglesia queda en cero? O sea, una cosa conlleva a la otra. Si usted está siendo formado, si usted está siendo preparado, déjeme decirle que en esta clase de homilética bíblica, usted necesita dos cosas. Primero, la unción del Espíritu Santo. Y número 2, la academia. Porque el apóstol Pablo era un hombre académico, recontraacadémico y un máster en academia, pero tenía la unción del Espíritu Santo que solo se logra de rodillas. Predicador que no ora, mire, predicador que no ora no tendrá el plus del dinamis,
en la predicación. Porque lo primero que yo le pido a Dios cuando voy a predicar, nunca te apartes de mí, por favor. Y siento que soy un ignorante delante de ti. Yo dependo de tus palabras y no de lo que sé. Por favor, habla a través de mí. Aunque yo sepa lo que voy a decir. Mire, yo para la gloria de Dios he llegado al nivel que hay sermones que yo ya sé lo que tengo que decir. Pero siempre le pido a Dios su cobertura. Porque el día que hable desde mi carne, ese día estaré perdiendo mi recompensa yo. Así es. La oración es el cuarto privado con el Padre. Allí viene la revelación. Aleluya. Ahí viene la iluminación a su mente. Ahí viene el Espíritu Santo y lo envuelve. Y le dice, así hablarás a mi pueblo. Yo he recibido palabra de Dios. Dios me ha dicho, así hablarás a mi pueblo. Y yo inmediatamente, yo no necesito que me diga el texto, inmediatamente yo sé a dónde tengo que ir, agarro el texto y hago mi sermón y ahí pongo lo que Dios me dio. Y ahí estoy soltándolo todo. Pero la homilética me ayuda a canalizar todo el argumento en forma ordenada. De tal manera que es como cuando usted se come un manjar despacio. Poco a poco, mire, se lo va comiendo. Especialmente yo, cuando agarro un pescado de unas 3 libras, no le dejo nada. Entonces, la oración es fundamental para encontrar el tema, porque a veces hay textos cerrados. Hay textos cerrados, sí, usted tiene el Vine, usted tiene el Strong, gloria a Dios. Usted tiene comentarios contextuales, pero necesita la luz del Espíritu Santo para que usted consolide eso en un tema. Este es el tema, papá. Este es el tema. Cuando usted escribe el tema y ahí vienen las ideas principales, ya va a ir aprendiendo usted. Ahí vienen las ideas principales. Y cuando usted va predicando, usted va soltando despacio. Y cada cosa que va soltando, la gente va sintiendo. Yo he visto gente chillando cuando yo predico. Yo he visto hombres moqueando cuando yo predico. Los he visto preocupados. Pero es que se va sintiendo en orden. La voz del Señor. Veamos en cuanto al predicador. Primero debe estar claro en su mente, es decir, que está definido, entendido, delineado en la mente del predicador lo que va a hablar. O sea, el tema. Ningún individuo podría explicar a otros lo que él mismo no entiende. Lo que él mismo no entiende. Cuando a mí me dice, pastor, va a predicar aquí en Pasión por las Almas, yo estoy hasta 2 semanas craneando cómo voy a hablar allí. Y que esto que tengo años de estar predicando ahí, de ir a predicar ahí, pero cada vez que yo me paro ahí, yo siento una exigencia de parte de Dios. Y siento que es una falta de respeto a la gente no ir preparado como se amerita. No todos los pueblos son iguales. No. Yo he estado en muchos auditorios. Pero hay pueblos donde la demanda es mayor porque Dios conoce su pueblo. Entonces al predicador, que es el chef que sirve, entonces le dice, mira, tienes que preparar esto, para que le des a este pueblo.
Porque aquí hay necesidades de falta de perdón, aquí hay necesidades de marginamiento, aquí hay necesidades de rechazo, aquí hay necesidades de ultraje, aquí hay necesidades de muerte, aquí hay gente que tiene luto, aquí hay gente que tiene esto. Esta palabra va a sanear todo. Todo va a sanear el Señor. Problemas matrimoniales, problemas ministeriales, poca autoestima, todo eso. Entonces la palabra lo va llenando todo. Uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Uno solo va soltando, soltando, soltando. Entonces, pero Dios va sanando todo lo que está allí. Pero ¿dónde se recibió ese manto? En la oración. Especialmente cuando usted ayunó. Yo recomiendo, y le digo a mis predicadores de aquí, no sean haraganes, ayunen el día que van a predicar. Ayunen, dobleen esa carne, para que hable el Espíritu, para que ese mensaje esté en la mente claro. Y diga a la gente, wow, cómo Dios nos está hablando. Pero es que el predicador se preparó, no llegó a inventar al púlpito. No llegó a inventar un día antes allí, sino que se preparó. Imagínese que un predicador llegue confundido. Es que miren, hermano, yo no sé, yo puse este tema, hermano. A ver cómo sale. No, hombre, mejor vaya a vender tortillas al parque. No, el predicador debe llegar claro a lo que va a hablar. ¿Qué es lo que trae? El predicador debe tenerlo claro en su mente. Hay momentos que usted siente, no, mejor voy a predicar otra cosa. Mejor voy a predicar otra. No, debe tenerlo claro en su mente y va a ver usted el respaldo de Dios en su vida. 2, debe estar a la altura de su capacidad de exposición. Más claro no puede cantar el gallo. Nunca vaya a llevar un tema que usted no lo pueda dominar porque va a salir, hermanos, en ridículo. Con esto se quiere decir que lo pueda dominar, lo pueda exponer satisfactoriamente. Si no es así, defraudará a los oyentes y quedará en ridículo el predicador. Empecemos por lo sencillo, hermano. Empecemos por lo sencillo. Aunque toda la palabra amerita una interpretación hermenéutica correcta, pero empecemos por lo sencillo, porque en toda mina hay materiales que están en lo encima, ¿verdad? Hay materiales que están un poquito más abajo, hay minerales que están otro poquito más abajo, pero los minerales más preciosos, los minerales más preciosos y más ricos están en lo profundo. Entonces hay que usar mucho la pala y la piocha para llegar hasta abajo. Si es posible, hasta una barra. Y cuando los encuentre, usted se va a gozar, usted se va a alegrar, ¿verdad? Se va a alegrar usted. Así como cuando yo me alegro muchas veces en esta oficina, que interpreto algo aquí y lo encuentro. Y podrá exponer esa riqueza. Podrá exponer con propiedad la riqueza que encontró en la mina de la palabra. Entonces, por eso es que el predicador debe de estar definido y debe de estar a la altura de su capacidad de exponer. Seguimos. Debe ser algo que es de suma importancia para el predicador decirlo. Usted dirá, pastor, pero todos los temas son importantes. Sí, pero hay temas que son de suma importancia, ¿verdad? Hay un tema que es de suma importancia en la iglesia. El amor fraternal. Porque hablamos de santidad, hablamos de fe, hablamos de la venida de Cristo, hablamos de la Biblia, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de los dones, hablamos del diezmo, hablamos de las primicias, pero no del amor fraternal. Y Jesús creo que dijo, no sé en su Biblia, tal vez en la mía no esté, amaos los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ese es un tema increíble. Otro tema
importante el cuidado de la familia. Otro tema, la crianza de los hijos. Otro tema, el matrimonio. Mire, son temas importantes hablarlos en la iglesia, pero hablarlos mesuradamente, acuciosamente, desmenuzar el tema, tocar todos los puntos del matrimonio, de la crianza de los hijos. Son temas necesarios en la iglesia, ¿verdad? Necesarios esos temas. Porque ¿cuántas parejas solo son maquillaje? ¿Cuántas parejas solo son estética? Solo son fotitos. Pero por dentro, hermano, uno duerme en un cuarto y el otro duerme en la bodega. En la casa están divididos. Están divididos ya a punto de divorciarse, pues, pero en la iglesia hasta andan de la mano. ¿Ya? 4. Debe estar de acuerdo con la experiencia y el testimonio del predicador, algo del que está convencido, algo que conoce no solo intelectualmente, sino que también es moral. Es prácticamente moral. En otras palabras, debe vivir lo que predica. Si va a hablar del matrimonio, usted tiene que estar viviendo un matrimonio exitoso, un matrimonio bendecido, un matrimonio en una sola pieza, no en dos. Porque fácil es decir, ame a su esposa, cuide a su esposa, pero él la tiene en un molino. Ni siquiera a la esquina la saca. La trata mal, la menosprecia, la ofende, le da la espalda. Pisto que agarra solo para él. No le compra ni crema, no le compra ni ropa, no le compra ni calzado. Bonito. Fácil es decir desde el púlpito, hermanos, amen a sus mujeres. Pero ¿y él cómo la tiene? La tiene como piñata. Bueno, una piñata hasta más bonita, porque hasta la ponen bien bonitas las piñatas. O sea, el mensaje debe de ser autenticado por el testimonio del predicador. Porque algo que no es autenticado no es legal. No sirve de desecharlo. Pero si está viviendo lo que predica, la misma esposa se va a parar a aplaudir y le va a decir, amén, amor, así es, diga la verdad. Pero si la mujer es la primera que lo quiere matar, porque está hablando puras hipocresías en el púlpito, está como el que dice, paguen sus diezmos, ladrones, y él se roba los diezmos, pues. Congréguese, hermano, y él no se congrega. Lea la Biblia y no la lee. ¿Cuándo la lee? Cuando solamente está en el culto. Desde el púlpito se puede tirar cualquier cosa, hasta piedra. Se puede decir cualquier grosería, se puede decir cualquier cosa. El púlpito aguanta con todo, pero que lo esté viviendo son 10 lempiritas aparte. Que lo esté viviendo es como decir, oren hermanos, mire que la oración, y va la oración, hasta citan Jeremías 33:3. Y Dios te va a traer ministeriazo. Y ellos no oran. Ellos no oran. Entonces, recapitulemos. Predique usted lo que usted vive. Amén. Predique usted lo que usted vive. No predique lo que usted no vive. Y sea honesto ante Dios. Si usted cuando está predicando va a decir algo que usted no vive, déjelo pasar. Déjelo pasar porque de toda palabra dará cuenta a Dios. 5, debe tener un propósito definido el predicador. El predicador que habla sin propósito es como un tirador que apunta al aire. O sea, ¿cuál es el propósito que usted quiere alcanzar con ese mensaje? Eso tiene que estar claro en su mente. Ahora vamos a los receptores en cuanto a los oyentes. Ya hablamos en cuanto al predicador, ¿verdad? Ya hablamos en cuanto al predicador que su tema debe de estar en base a la capacidad de exposición. Si usted solo puede exponer 25 minutos, no haga un sermón
No construya un sermón que va a abarcar 50 minutos porque va a tener que ocupar ayuda. El tema debe ser algo que está al alcance de la capacidad de los oyentes, ya lo dijimos. Y le doy un consejazo que me lo dieron en el 1996. Nunca profiera palabras sin entendimiento. El cronos de Dios, el kairos, el ruach hakodesh, el marsh pixna, no sé qué otra cosa se sueltan en judío, ahí en árabe, en hebreo, en musulmán. Palabras teológicas. La discalia. La didaje. Eso no te hace un mejor predicador. Eso te hace un loro que repite lo que oye. Aparte de confundir, se ve mal. Hable palabras sencillas. A Dios le encanta que hagamos cosas sencillas. Hable palabras sencillas. Y hasta el más humildito del templo va a entender lo que usted dijo. Yo tengo niños de 4 añitos aquí que cuando llegan a la casa después del sermón del domingo, escuche bien, ya recibieron su escuela bíblica, pero se quedan al culto general, le dicen, mami, qué bonita la palabra que dio el pastor hoy, ¿verdad? Ajá, le dice, ¿y qué dijo el pastor? El pastor dijo esto, el pastor dijo que a los niños no había que darles teléfono porque eran malos los teléfonos, el pastor dijo que teníamos que tener cuidado con las redes sociales. O sea, los niños entienden, ¿pero qué? Porque el sermón va en palabras sencillas. Yo he leído un montón de libros y a mí palabras teológicas, palabras en griego, palabras en hebreo, solo cuando voy a exponer un vocablo, un verbo, cuando voy a exponer un texto bíblico, sí, pero doy el significado, estoy enseñando. Pero si usted dice, no, es que la soteria de Cristo, la salvación en griego, no, confunde a la gente. Evite eso, hermano. 2, debe ser algo que está de acuerdo con los intereses de la gente. Bueno, vamos a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Puede opinar, puede opinar. Puede opinar. O ya se me durmió. Ya está cansado. El texto del sermón. Vamos entrando un poco más en detalle. El significado del texto. Esto se deriva del término latino textus, que significa tejido. ¿Ya? Tejido. Denota la trama. Vamos a ver esta opinión que está aquí. ¿Por qué hay predicadores ventilando cosas personales de las ovejas? ¿Es correcto? No. No, 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 no. No, aparte de que es una falta de respeto, es más, puede incurrir en un delito eso. Eso es delicado. Imagínese, o sea, eso se llama personalizar el mensaje. ¿Por qué ocurren estos atropellos? Porque no son enseñados. Porque hay gente que se burla de la homilética, se burlan de la hermenéutica, se burlan de la teología. Por eso es que estamos llenos de predicadores, perdón de la palabra, predicadores tontos, que no tienen educación para hablar. Las cosas los problemas que uno trata con la oveja, uno no los ventila, ni mucho menos los debe canalizar en un mensaje. Yo soy cuidadoso con eso. Mire, hermano, si yo, por decir así, ayer traté un problema, que yo casi no trato problemas aquí, hermano. Pero si yo trato un problema, cualquier problema,
que ameritó mi entrevista con la gente, al siguiente día o el domingo que voy a predicar, ¿sabe qué hago yo? Mejor les hablo de cualquier tema, pero menos que esté relacionado con esa plática que tuve con los hermanos. Hermano, una palabra la pueden convertir en una tormenta frente a usted. Nada, mejor no le he hecho nada al pastor, todo lo que dijo desde el púlpito, nada, me agarró a leña. No, hermano, no debe de ser así. Tenemos que tener mucho pulso. Mucho pulso, amados hermanos. Usted es la generación que va a cambiar estas cosas. Otros tiran indirectas en medio de la predicación y después quieren corregirlo. Vean, nah, hombre, ya para qué ya la atropelló. ¿Puede uno decirle a un pastor que deje de predicar? Ahí me dejó un poco así como en jaque, hermana Sandra. De su ajá. Bueno, si usted siente, si la oveja siente que lo está diciendo por ella, o sea que está algo muy relacionado, perfectamente lo puede enfrentar. Porque ya esas cuestiones, mire, hay tantas cosas que tratar en la Biblia, hermano. Y yo digo que si alguien tiene algo que decirle a un hermano, mejor reúnase. Mire, hermana, yo me siento así con usted. O yo la veo así conmigo, hermana, si yo le fallé, perdóneme. Pero estar usando carnalmente el púlpito, ¿qué tiene la gente? Mire, eso también ocurre en este medio. Aquí, en estos lugares, hermano. Aquí ocurre eso. Personalizan los mensajes para aventarle fuego al que está sentado por allí, o al líder, o a no sé quién, o a los mismos pastores. O sea, eso no debe de ser así. Se pierde la oportunidad de edificar. Mire, estamos atropellando, estamos atropellando la predicación de la palabra. Los discípulos en la iglesia primitiva fueron tan especiales con la predicación. Usted sabe que Perseo, Hércules y todas esas figuras semidioses de los griegos eran contemporáneos de Cristo. Eran contemporáneos esas ideas. No, ese es un pretexto barato. O sea, los discípulos tuvieron que derribar todos esos argumentos porque también decían, Jesús también es un semidios. No, Jesús no era un semidios. Jesús era Dios en la carne, porque el argot popular decía que los dioses estaban tan lejos de la gente que tenían que llegar a ellos a través de sacrificios humanos. Entonces, el Dios de los israelitas descendió en la persona de su Hijo y acercó lo divino a lo terrenal por Cristo Jesús para poder conocer su voluntad. Ellos tuvieron que utilizar el poder del Espíritu Santo y apartar su yo personal de la predicación para que fuese el Espíritu Santo que le hablara a la gente. Eso fue lo que usaron ellos. Y ahora estos hermanos que atropellan el mensaje en lugar de edificar, en lugar de sanar, en lugar de poner otro ladrillito más al edificio espiritual, lo que hacen es desbaratarlo. Sí, está bien, opina, hermana. Muy bien. Amén. Ajá. Amén. Ajá.
Wow. Wow. Es tremendo. O sea, esto es delicado. Ser un pastor no es fácil, por eso es que no podemos poner a cualquier persona a pastorear un rebaño. ¿Cuántos pastores están de forma empírica dirigiendo la obra de Dios, dirigiendo las almas? ¿Cuál es el destino de las almas? Dígame. ¿Hacia dónde las quiere llevar Dios? Hacia el cielo, pues. Pero con acciones como esta, muchos se salen de la iglesia. Sí, por supuesto. Imagina que pastorear es delicado, no digamos enseñar. Entonces, estas acciones son tropezaderos para las ovejas. ¿Y cuántas ovejas hay enfermas en la iglesia, maltratadas por este tipo de acciones que cometen personas que pues no fueron preparados, no fueron enseñados? Una de las primeras cosas dos cosas debe aprender un obrero para ir al pastorado: relaciones humanas, todo lo que es ética y relaciones humanas, y número dos, teología pastoral. O sea, eso es fundamental porque si le gusta maltratar a la gente con la boca. Vale, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. El candidato que va a pastorear es una persona que ha sido un cobrador, vaya. Ha sido un cobrador de una empresa. Esos cobradores sagaces, que eso no tienen escrúpulos. Esas mismas mañas las va a llevar a la iglesia. Cuando se le presente una ovejita ahí llorosa que quiere que, esta hermana está llorando tanto, hombre. Ni Cristo lloró. Vaya, dígale al Señor que la restaure. O sea, ¿cómo es? Pues esas cosas son delicadísimas. Eso es delicado. Por eso hay que pasarles un filtro a los cobreros. Un filtro, una investigación. ¿Quién es este hombre en la casa, hermano? Ya le doy el tiempo, hermano Heidi. ¿Ah? Si va de pastor, venga, hermana. Venga, quiero hablar con usted. ¿Cómo es el hermano en su casa? No, pues mire que mi marido, uy, hombre, sí, hombre, hay días que, ajá. ¿Y cómo se comporta con los hijos? No, ni quiera Dios. O sea, ahí está el filtro. Queda reprobado. Ajá, hermana Heidi, opine. Amén. ¿Mm? Ajá. Mm, ujú. Wow.
Ujú. Vivo. Ujú. Así es. Ujú. Ujú. Gracias, gracias. Imagínense que ese pastor haya sido cobrador de Electra. Que Dios lo salve. Increíble. Bueno, vamos a seguir avanzando. La importancia de usar el texto, ya estas cuestiones son algo así como retóricas, pero es de suma importancia porque el texto le da autoridad al predicador, ¿verdad? Toda predicación debe estar basada en el texto, no en anécdotas, no en cuentos, no en sueños, no en evite decir, evite decir que tuvo sueño, que un sueño en el púlpito, ¿verdad? Entonces, es posible que sea la señal, posible que sea la señal que se haya bajado. Entonces, el texto le da autoridad al predicador. Si alguien quiere discutir algo, pues que le discuta el texto. Tal vez puede, ¿verdad? Que agarre una tijerita y le corte donde no le gusta y solo deje lo que le gusta. Pero con el predicador que no se meta, porque la gente dice, hoy nos va a hablar Dios, viene fulano de tal. Y cuando fulano de tal le da hasta por debajo de la lengua, no, ese predicador no sirve. Entonces ya no es Dios el que habló, fue el predicador. Entonces, usar el texto bíblico reviste al predicador de autoridad, ¿verdad? Si el predicador usa teorías humanas, entonces eso no es una fuente de autoridad. Eso no es una fuente de autoridad. Yo en muchas ocasiones les he dicho a ustedes algunas tesis que yo manejo, pero eso es mío, eso no es una ley, eso no es doctrina, eso no es palabra de Dios, son deducciones razonables. ¿Me entiende? Entonces, el predicador nunca debe utilizar otro manual que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios. Puede utilizar algunas otras herramientas, ¿verdad? Entonces, para enriquecer o para ampliar. Bueno, hay temas, ¿verdad? Que los predicadores tenemos que tener mucha sabiduría. La importancia de usar el texto bíblico, bueno,
El texto bíblico genera muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que da autoridad, da respaldo al predicador y el oyente discierne que se le está hablando la palabra. La elección del texto bíblico puede ser largo o corto, puede usarse un texto o varios versículos, así como se puede escoger una fracción del texto. Todo dependerá de cómo lo escudriña usted o qué es lo que quiera hablar usted. Y solo usa un texto, dos textos o la mitad de un versículo. O sea, eso va a depender del predicador, pero debe de usar el texto. Escoja un texto que llene las necesidades más urgentes de la gente. El texto debe ser electo en oración. O sea, me quedo con esa. Lo primero que un predicador debe hacer antes de hacer un sermón bíblico es orar. Es orar. Hasta que reciba en oración, usted se va a la Biblia y enfoca lo que quiere predicar. La aplicación del texto no debe confundirse con su interpretación. Interpretar el texto es indicar su sentido o enseñanza, mientras que aplicarlo es adaptar esa enseñanza a nuestro contexto, ¿verdad? Porque recuerde que la palabra fue escrita en un contexto distinto al nuestro. Entonces, al interpretar lo que quiere decir, como ya les mencioné al principio, todas aquellas aristas que usamos para interpretar, ¿verdad? El Vine, el Strong, identificamos las palabras oscuras, ya sea vocablos o verbos. Entonces, ahí le estamos interpretando el texto y por lo tanto, cuando interpretamos, entonces obtenemos el significado del texto y este texto después lo aplicamos, ¿verdad? Lo aplicamos a nuestro contexto. Interprete, aplique. Haga el reconocimiento del texto, y después lo aplica, ¿verdad? Lo aplica. ¿Para qué? Para que la gente vea de que lo que está usando usted es full la palabra de Dios. Y eso hará una obra en la vida de los oyentes. La importancia de aplicar el texto, bueno, hace la enseñanza más rica, hace la predicación más interesante, se obtiene el propósito, la hace más efectiva, ¿verdad? Cuando aplicamos el texto. No solamente lo reconocemos, no solamente lo interpretamos, porque usted no se puede llevar toda la hora interpretando. También tiene que aplicar, ¿verdad? Eso está como el que descubre la vacuna contra el COVID. La descubrió, ahora tiene que aplicarla. ¿Ok? La descubrió y la aplicó. Errores que se deben evitar en la aplicación. En la aplicación lo mismo que en la interpretación hay la posibilidad y aún la inclinación de cometer grandes errores. Vamos a ver primero, hacer con la aplicación una contradicción de la interpretación que se haya dado. Usted no puede aplicar contrario a lo que interpretó, ¿verdad? Está como que usted interprete amar, por decir así, y después diga en la aplicación que no hay que amar. O sea, no se puede hacer eso. Por supuesto que no. La aplicación va de acuerdo a la interpretación. Va de acuerdo. Hay gente que a veces se contradice en lo que está predicando. Primero dice una cosa, después dice otra. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. La predicación es una concentración muy plena. Por eso hay que pedir la dirección del Espíritu Santo para que controle esto, controle todo lo que va a salir de aquí. Es muy importante eso. Indicar una cosa distinta de lo que se ha enseñado en la interpretación, aunque tal vez no sea una contradicción. Aplicar el texto sin sentido y solo por dar aplicaciones. Indicar aplicaciones ajenas al texto o que no encuentran apoyo en él. Hacer aplicaciones sin orden, aun cuando todas encuentren apoyo en el texto y sean correctas. Uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso,
Por eso busque párrafos bíblicos que sean dóciles, ¿verdad? Dóciles. Bueno, nos vamos a quedar aquí en el arreglo del sermón, segunda parte. Aquí nos vamos a quedar, mis amados. ¿Qué les parece? No sé si ustedes el miércoles se pueden conectar. Confirme ahí para que avancemos con esta clase. Porque en junio termina esta clase y quiero salir yo del, ¿verdad? Quiero salir de esta materia pronto porque este, aquí hay un trabajo que hay que hacer. Vamos a trabajar con dos tipos de sermón, el sermón temático y el sermón textual. Entonces de ahí me van a hacer por lo menos unos 5 bosquejos de cada uno. Eso va a implicar todo lo que es la evaluación de la clase. Son 10 bosquejos. Entonces, este, yo le voy a comunicar a usted, por eso quiero entrar a la parte práctica. Quiero entrar a la parte práctica para que pues usted ya vaya trabajando con sus bosquejos. Bueno, a mí no me importa empezar en el mes de julio o en agosto del segundo semestre. No, el cuarto año. El cuarto año. Necesitamos reunirnos antes de empezar el cuarto año. Ya es el último año de estudio. Y el cuarto año se va a ir como agua, papá. Ya va a ver usted, el cuarto año. ¿Por qué? Porque es un año financiero. Es un año educativo financiero. Hay que ahorrar para la graduación. Si, a menos que usted no se quiera graduar, va. ¿Ya? Si usted no se quiere graduar, usted me avisa. Pero el proyecto del instituto, ese proyecto sí lo debe dejar porque es un beneficio para el instituto. Es un beneficio para esta institución. Ahorita solo soy yo en virtual. El otro año ya serán otros maestros. Entonces, se debe crecer en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, cuarto año es un año de finanzas. Es un año donde los alumnos ahorran para su graduación y ahorran para su proyecto. Aquí, los alumnos que tengo los sábados, que ya están entrando al segundo semestre de cuarto año, ellos están ahorrando, ¿verdad? Ellos están ahorrando y no es posible que ellos les ganen la ventaja a ustedes, porque este grupo se va a graduar con ustedes el otro año. Voy a hacer una sola graduación. Entonces, mis amados, yo no quiero que los alumnos me vayan a defraudar, ¿verdad? Que me vayan a salir, no, pastor, no, no, no. No, hermano, si yo sirvo a un Dios vivo y no a Baal, entonces nos va a proveer a todos. Dios nos va a proveer a todos. Así como me provee a mí, le va a proveer a usted. Por eso necesitamos la reunión porque, este, amén, gloria a Dios. Necesitamos una cuenta que la tiene la pastora Cintia. La pastora Cintia me ha quedado en deuda en ese aspecto. Pero en esa reunión tenemos que estar todos los alumnos. Todos los alumnos. Somos 15 alumnos que ya quedaron. 15 alumnos quedaron, que creo que de aquí ya no se sale más nadie. Entonces, para que ella provea, nos dé esa cuenta y vaya tomando el control de los alumnos que ya van a ir aportando, porque ahí ya no va a ser por cuota, ya va a ser lo que pueda pagar, porque no se le va a entregar diploma a ningún alumno que no cumpla su parte financiera, como dicen los requisitos, ¿verdad? Todo alumno tiene que cumplir su parte financiera, como en toda institución. Imagínense, hermanos, que aquí 100 lempiritas al mes. Yo en la universidad pago $34 en 2 meses por clase. Por clase. Ajá, llevo 3 clases. Métale la pluma.
por clase, $34 en 2 meses, bimestral, 2 meses. Un pago de inicio y el otro al iniciar el segundo mes de clase. Por clase. La especialidad de hermenéutica que estoy sacando me cuesta 1,800 lempiras. 2 meses. 2 meses de estudio. Llevamos por la mitad. Entonces, hermanos, 100 lempiritas, amados hermanos, no es nada. La matrícula 200 lempiritas no es nada. El otro instituto que vamos a abrir van a cambiar las cosas porque todo está súper caro. Y nosotros pagamos la cuenta de Microsoft, pago $60, el grabador $10, el antivirus $12, todo es en dólares, ¿verdad? Todo es en dólares. Gracias a Google Meet que es gratis. Imaginen que pagar a Zoom. Zoom vale un montón de dinero, hermano. Entonces yo les digo que en ese aspecto somos bendecidos, pero nuestra graduación, por favor, nuestra graduación, recuerde que son 3,000 lempiras de ayuda de proyecto, exactamente, 3,000 lempiras de ayuda de proyecto para el instituto y 1,500 para lo que es gastos de graduación, que tuvimos una reunión ahí, pero a mí se me olvidó todo. Espero que Heidi lo haya notado, ¿verdad? Ahí después nos vamos a reunir. Entonces, tenemos que aclarar todo esto para que después, al final, oiga bien, imagínense en mayo del otro año, cuando ya estamos terminando el cuarto año. Imagínense, o sea, yo no quiero que los alumnos estén, pastor, yo no encuentro dinero. No, por eso se le dijo con tiempo. Pero ahora se va a iniciar en julio el cuarto año y va a tener usted cabal 12 a 13 meses para poder conseguir ese dinero. Y no vaya a estar en las últimas clases o horas de clases ahí todo desesperado ahí. No, hermano. No, evitemos eso. Bueno, que Dios los bendiga entonces y nos vemos el miércoles. Amén, gloria a Dios. Nos vemos el miércoles a las 9:15 de la mañana. La pastora Cintia yo voy a pedir para que nos mande esa cuenta, ¿verdad? Ella abrió una cuenta especial para eso. Es más, yo creo que ahí está recibiendo algunos efectivos que están aportando algunos alumnos. Entonces, vamos a afinar todo eso para que sea público para todos. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Se les quiere.